Bienvenidos a este espacio True and Sarcastic Manga, donde vamos a hablar de manguas y las novelas en las que se basaron de una manera poco convencional. Y antes de que continúes viendo este video, déjame advertirte que este manga toca temas muy sensibles. Si tú no quieres escuchar de temas fuertes donde se habla de todo lo que se prohíbe en este espacio o en esta red social, será mejor que detengas hasta aquí el video. Pero si deseas seguir, entonces adelante. La historia comienza mostrándonos una noche fría en el castillo Long y a una bella joven llamada Els, quien es considerada una gran belleza, pues sus rasgos delicados, de cabello rosa y ojos verdes, casi azules, llaman la atención de cualquiera. Pero esta noche, ella deambula sola en el castillo de su padre, sumida en sus pensamientos de miseria, al saberse sola y no querida por nadie, lo que la hace sentirse peor, pues sabe que su infinita tristeza y miedo a la soledad la lleva a pecar cada noche con su sirviente Ian. Y sí, aquí hay macho. Chaca de la buena. Y aunque podríamos pensar que ella disfruta en pleno de esta situación, porque vean nomás qué enjundia le ponen, lo cierto es que nuestra protagonista Els se siente mal porque sabe que Ian no quiere estar con ella, sino con la mujer que Els cree que ama, y solo está con ella porque lo obliga, pues al ser su esclavo y ella su ama, Ian no tiene más opción que obedecer. Y aquí nuestra protagonista nos hace partícipes de sus pensamientos al contarnos que desde pequeña ni sus sirvientes ni sus propios padres la quisieron, lo que la llevó a desarrollar un carácter difícil, hasta que un día, hace más de una década, llegó al castillo Ian, quien fue el único que le mostró compasión y afecto. Por ello, Els llora porque piensa que es la peor persona al obligar a Ian a dejar sus noches tranquilas para estar con ella, aunque se ve que él no sufre mucho, la verdad. Por eso ella derrama lágrimas por la situación tan penosa en la que su egoísmo envolvió a Ian, pero de pronto una mano se acerca de manera cálida a su rostro para limpiar sus lágrimas, y no es otro que Ian, diciéndole a Els: ¿por qué llora, señorita? ¿Acaso soy tan bueno o está intentando seducirme? ¿Será acaso que Ian siente algo más por nuestra protagonista? Capítulo 2. Lugdun. Pasando por la ciudad capital de Siena, situada al norte de Trabasta, más al noreste, el territorio, rodeado de suelos pobres y escarpadas cadenas montañosas, era en su mayor parte una tierra árida con profundos valles y colinas que se ganaban la vida con la ganadería y la pesca. Sin embargo, la persona que posee una pequeña bahía que puede transportar minerales desde los territorios circundantes es el vizconde Roth de Lugdun. Si el vizconde hubiera sido una persona conocedora y apasionada, se habría dedicado a desarrollar un puerto comercial aprovechando la bahía. Pero salvo un breve periodo de su juventud, fue un caballero que vivió una vida frugal, contento con lo que se le había dado. Como Wayne Jr. En fin. Incluso si enriqueciera el territorio, no habría ningún sucesor que lo sucediera. No, porque es lo mismo que nada. Es vergonzoso llamar sucesora a una hija enferma que no sabe cuándo desaparecerá. Y así llegamos hasta el presente. En el anterior capítulo, nuestra prota Disfrutó de una noche Loca, bien loca y sin copas. Pero en cuanto se despierta, lo primero que hace es preguntar por Ian, su amado sirviente. Y vaya que sí es amado, sobre todo en la noche. Pero debido a que Els no tiene amor propio, hay que decirlo, tiene angustia por separación, y el no verlo le afecta, tanto que se levanta de mal humor y dispuesta a quitar a todo aquel con el que se encuentre simplemente para poder llegar hasta Ian, lo que la hace ver ante los ojos de todos como una persona insufrible y loca. Es así que le pregunta a una de las doncellas que dónde está Ian,
y que si ella lo había escondido. La doncella en cuestión le pregunta que de qué está hablando, pero ella comienza a gritar Ian, Ian, desesperadamente. ¿Dónde está Ian? La doncella le dice que lo siente, pero que no sabe de qué está hablando. Y por primera vez le vemos la cara a esta doncella. Y véanle bien el rostro, porque este personaje será muy importante en la historia y la van a odiar. Créanme, se llama Ivana y es también sirvienta personal de Els, pero Els no soporta a Ivana. Y se nota. Porque Els comienza a gritarle más y más que no le mientan, que ella seguramente está escondiendo a Ian. Obviamente la doncella, Ivana, ya está desesperada por esa actitud de Els. Y la verdad es que en este punto sí la comprendo porque se está comportando como una chica mimada e insoportable. Pero las cosas no terminan aquí. Porque Els, al ver la mirada de Ivana, le pregunta que si cree que es divertida, porque de alguna manera Els cree que Ivana está en contra de ella. Ivana, seria, le responde que no para nada piensa eso. Pero entonces Els, en un arrebato de locura, le dice que no solo ella piensa así de Els, sino todos en el castillo. Y completamente fuera de sí, se va contra Ivana. Obviamente, afuera están todos los chismosos del castillo escuchando el chisme. Porque sí, el chisme no es uno. Y Els le da tremenda bofetada a Ivana, no importándole que en realidad solo estaba envuelta en mantas, porque hay que recordar que está desnuda, pero no le importa, y después de esta cachetada la toma violentamente por el cabello y la arroja al piso de una manera sumamente fuerte y violenta, algo que sorprende porque Els no es una chica muy alta y es sumamente delgada y frágil, pero cuando se enoja adquiere esa fuerza como para poder golpear severamente a otros, aunque claro, hay que tomar en cuenta también que los sirvientes no pueden defenderse, porque según las normas, ellos son solamente esclavos y tienen que hacer lo que su amo o su ama les dice, y si el amo o ama quiere golpearles o hacerles otras cosas, pues ellos tienen que dejarse. ¡Qué vida tan horrible! Ivana solo puede pensar que cuánto tiempo más tiene que sufrir el acoso celoso de esta joven, mientras, claro, Els sigue golpeándola, porque desesperada cree que Ivana ha escondido a Ian, y el motivo de este pensamiento es que Els tiene en su cabeza la idea de que Ivana e Ian son pareja, y que Ian está completamente enamorado de Ivana, y claro, Els es la que se está interponiendo en esta relación, por lo que siente muchos celos de Ivana, porque cree que ella es el amor de Ian y no Els. Y obviamente ella es la que quiere ser el amor de Ian. Y todo esto, repito, está en su cabeza. Los sirvientes, al escuchar tal violencia, terminan entrando para separar a las dos mujeres. Pero antes incluso de que la puerta termine de abrirse, Ivana es la que pone sus manos en las muñecas de Els para poder levantarse y dejarla en el piso, así tal cual está, derrotada, desnuda y con una apariencia de loca. Ivana, también ya cansada de estos maltratos porque no es la primera vez que pasa, simplemente inhala y exhala pensando que esta joven es totalmente repugnante. Los sirvientes acaban de ver toda la escena, pero a pesar de que ya abrieron la puerta, pues siguen de mirones, no se atreven a entrar porque las normas dicen que no pueden hasta que la ama les dé la orden de entrar. Sin embargo, algunas de ellas, al ver el estado lamentable de Ivana, deciden ayudarla para sacarla de ahí antes de que la joven loca termine de golpearla. Obviamente todas las doncellas están preocupadas por Ivana y nadie se preocupa por Els. Els se da cuenta de cómo miran a Ivana con mucha lástima pensando que ella es una víctima y se da cuenta de que su actitud solo logró que pensaran que estaba loca y además solo logró con su actitud que la detestaran más. Mientras este alboroto sigue, un joven se acerca a la puerta, mientras las doncellas comentan que quién debería manejar esta terrible personalidad. Nadie quiere estar junto a Els. Els reacciona y se cubre con la manta porque claro, todo lo que pasó fue mientras ella estaba desnuda y todos la están viendo. Ivana se da cuenta de quién acaba de entrar a la habitación, a pesar de que no puede técnicamente porque es un hombre, y su voz profunda se hace escuchar con una sola palabra: My Lady. Todos se sorprenden porque Ian entra sin pena alguna al cuarto y de manera contundente termina de tomar una manta para cubrir a Els. Se voltea y les dice a todos con voz firme que salgan de la habitación. Nadie puede creerlo,
porque como un sirviente va a mandar a otro sirviente, pero al ver que él se iba a hacer responsable de Else y como nadie quería estar cerca de ella, salieron de la habitación. Por lo que todos comenzaron a especular que Else se comportaba muy diferente cuando estaba con Ian, hasta parecía una persona agradable y no tenían miedo de que pues la hubiera visto desnuda, a lo que están pensando que tal vez ellos sí tienen una relación, y si es así, ¿desde cuándo están saliendo? La que no puede creer esta actitud es precisamente Ivana, que está totalmente sorprendida. Mientras tanto, podemos ver los recuerdos de Ivana de la madrugada, porque ella entró al cuarto de Else luego de que ellos acabaran su Chaca chaca. y podemos ver cómo Ian la sostiene en brazos cuando ella ya está dormida y la acaricia mientras Ivana observa. Ian le pregunta que qué hace en la habitación y ella le pregunta que ya era hora de que él saliera antes de que alguien se diera cuenta que estaba ahí, y como no salió, ella decidió entrar para ir por él. Él, sin dejar de mirar a Else, le dice: sí, ya veo, tienes razón. Así que decide pararse sin ropa. E Ivana le hace una reverencia y le dice su ropa, se la da para que él se pueda vestir y la observa y se da cuenta de que de nueva cuenta había sido golpeada por Else, porque les digo que tiro por viaje la golpea debido a sus celos. Ian le pregunta si eso también fue obra de Else y ella le responde que sí, a lo que Ian simplemente le responde que no se acerque a Else porque no puede controlar sus deseos ni sus impulsos y es sumamente celosa. Y aquí les dejo una imagen, Gracias, de nada. de esa tremenda espalda. Muy bien. Ivana simplemente agacha la cabeza cuando Ian le dice que se mantenga fuera de la vista de Else. Y ella se vuelve a inclinar y le dice que no la buscará. Él se va y vemos cómo camina por el pasillo, mientras Ivana pronuncia: así lo haré, su majestad. Capítulo 3. Civil III, rey de Trabasta. Fue coronado después de que su padre, el rey Pietro V, fuera a la guerra contra sus enemigos, ya que era considerado el caballero de las tormentas y rayos. El joven rey fue coronado con solo 6 años de edad y se convirtió en la gloria de Trabasta. Pero las fuerzas opositoras pusieron sus ojos en el joven rey que apenas había ascendido al trono. Joseph, el duque Chris, fue quien acompañó al joven rey y alejó a sus enemigos del trono. Estaba furioso e intentó castigar a aquellos que querían usurpar la posición del rey, pero un día, repentinamente, Sí, cómo no. murió por causas desconocidas. Ajá. Que se los cree su abuela. El medio hermano del rey anterior tomó una ventaja de la situación. Él tenía el estatus de escriba, por lo que ni siquiera tenía el legítimo derecho de heredar el trono, pero lo que el duque Aspamul aprovechó para poder rebelarse y causó un gran desastre. Fue entonces cuando le quitaron la corona al rey y tuvo que refugiarse en las afueras de Trabasta con solo las ropas que llevaba puestas. Y aquí continúa nuestra historia, cuando vemos un consejo reunido en total secreto que se encuentra en plena discusión y escuchamos la voz de alguien que dice que es un hijo legítimo que ni siquiera conoce su lugar. ¿De quién estarán hablando?, me pregunto yo. Pero otra voz le dice: señorita, cálmese. A lo que la joven responde: Sir Oscar, no me calmaré. ¿Cómo se atreve a admitir que ese tipo legítimo disfruta de lujos sin conocer su lugar? Es aquí cuando nos damos cuenta quién es esta mujer, que habíamos conocido ya en el anterior capítulo como Ivana, que resulta que es fiel aliada de Ian, que no es otro que Civil III, el rey derrocado. Al fondo podemos ver a Civil, o a Ian, como gusten llamarle, serio y taciturno, mientras alguien entra y les dice que hay un mensaje que debe informar, pues deben de irse justo en ese momento para esconderse, o las fuerzas opositoras encontrarán a todo el grupo y asesinarán al verdadero rey. Una joven Ivana les dice a todos que deben soportar sin importar qué, así que en ese momento salen a pesar de la lluvia para poder resguardarse y protegerse de sus enemigos. Ivana, que era la más joven del grupo, es a quien más le cuesta cabalgar de noche en plena lluvia, mientras vemos a Ian, el joven rey, frío, taciturno y aparentemente sin emociones, pero eso sí, preocupado por los suyos. Cabalgan durante casi toda la noche hasta que por la madrugada llegan a un castillo que resulta ser el hogar de Else. Se acercan sin que nadie se dé cuenta e Ivana solo puede ver al rey y piensa que qué clase de hombre es, porque mientras todos están cansados y agotados, él sigue de pie, estoico y aguantando, y no parece para
nada conmovido, pues es una persona sumamente tranquila, pero fría, que actúa cuando debe y arrasa con todo, cuando su furia estalla. Els lo mira y solo puede pensar que ese hombre tan frío, tan sereno y tan peligroso es su sol, es su rey, es el hombre al que ella ama. ¿Ven cómo les dije que iba a dar problemas en el futuro? Otra loca enamorada. O obsesionada. En ese momento, Ivana se hace un juramento de estar a su lado siempre y apoyarlo y amarlo, sin importar qué le pase. Y desde ese día han pasado 13 años del compromiso que hizo consigo misma. Sin embargo, comienza a sentir celos, porque pareciera que cuando el rey está cerca de esa horrible mujer, así es como la llama, se ve como un verdadero hombre y no como una piedra, porque parece que sí tiene sentimientos por ella, aunque ni la misma él se dé cuenta. Así es como regresamos a la realidad de lo que está pasando en el castillo, ya en la vida de Ivana e Ian, que se hacen pasar por simples sirvientes o esclavos. Y vemos como Ivana, que es la doncella principal del castillo, va con otras sirvientas y escucha cómo platican entre ellas acerca precisamente del chisme de la mañana de Els. Y una de ellas comenta que deben dejar a esa chica mala en manos del granjero. Y ¿Qué acaba de hacer? Cuando ella dijo granjero, lo hizo de manera despectiva. E Ivana no se aguantó y ¡pah! Tremendo cachetadón bien puesto que le da, y por eso la otra chica no lo puede creer. Pero Ivana, de manera seria y firme, le dice que no vuelva a llamar a Ian de esa manera delante de ella. Y claro, nadie sabe quién es, solo Ivana, así que es una manera de ofender al rey, aunque ellos no lo sepan, y por supuesto que ella es su defensora. Y se promete en sus pensamientos que tan pronto como el rey recupere el trono, ella se encargará de deshacerse de toda la basura que la molestó, ya sea sirviente o noble. ¿Ya ven cómo les digo que tiene lo suyito? esta es peligrosa. Porque termina rematando sus pensamientos con la frase de colgaré en la entrada del palacio a todo aquel que me humilló. Qué fuerte. Y es así como camina, como si nada hubiera pasado con las otras dos doncellas, y claro, una sobándose, tremendo golpe. Y de nueva cuenta entramos al cuarto de Els, quien sigue con Ian, y él ya la está consolando, ya la envolvió en la manta, y le dice que acababa de despertar y que él no estaba ahí, y eso la puso nerviosa. Créeme, Els, lo notamos. Ian le dice, como si le estuviera explicando a un niño pequeño, que si un hombre entra y sale de la habitación de la señorita y los demás se dan cuenta, su reputación será manchada. Por eso él debe salir temprano antes de que lo noten. Pero ella, de manera grosera, le dice que lo sabe, pero que ese no es asunto de él. Él le dice que tiene que cuidar ese aspecto, porque si no, no va a poder casarse. Y ella le repite igualmente de manera grosera que eso es asunto de ella. Y no sabe por qué él está reaccionando así de manera tan fría, aunque lo presiente porque ella cree que como no la quiere es natural su reacción. Él solo habla de cosas lógicas, no de sentimientos. Al menos no para él, porque en la cabeza de ella solo tiene sentimientos hacia Ivana, pero ella no lo expresa y le pregunta que dónde había estado, y él le dice que fue a ayudar al nuevo sirviente bajo las órdenes del mayordomo. Y otra vez se nos aloca y comienza a gritar que por qué debe ayudarlo. Él pacientemente responde que como le dijo son órdenes del mayordomo, pero la loca comienza a gritar de nuevo y le dice que él no tiene por qué hacer ese trabajo porque él es suyo, es solamente su sirviente. No, bueno. Él igual pacientemente le pregunta, entonces señorita, ¿quiere que le ayude ahora a limpiar su cuerpo? A lo que me pregunto, ¿por qué la limpia? ¿Por qué no mejor la mete a bañar? Aunque, ¿por qué la tiene que bañar? ¿No puede ella? En fin, dudas razonables. Y él le dice que entonces pedirá a alguien que traiga agua para poder limpiarla. Y él no responde, pero le acaricia la mano. Cuando por fin traen el agua, Ian comienza a limpiarla. Y créanme que la limpia toda. Y mientras lo observa, él piensa que no puede dejarlo ir. Lo necesita, aunque sabe que nunca ha sido suyo. Y por eso abusa de él. Así más crazy. Cuando Ian termina, le dice que está lista y que ahora puede aplicarse un ungüento. Él está ya para irse, pero Els lo toma gentilmente por la muñeca y le dice que espere un momento porque le falta un lugar o dos en donde limpiar. Y sí, se alza la tela en la que está envuelta y abre las piernas, señalando dónde quiere que la limpie. Ajá. Y le dice exactamente que es aquí y aquí y que la limpie. Él se sorprende porque básicamente le está ordenando que la toque. Imagínense. Él pone cierta expresión como de disgusto y le dice disculpe, no me había dado cuenta y Empieza la metedera de manos.
y algunos gemidos, mientras Elsa piensa que tal vez eso le parece asqueroso a él, porque es una mujer a la que no desea tocar, pero Elsa necesita que la toque. No, bueno, esta sí está bien enferma, ya, por favor, ayuda, mandémosla al psiquiatra. Porque termina pensando que no importa que la mire con esos ojos fríos, mientras la toque, para ella está bien. Necesita sentir que es suyo. No les digo ya, el psiquiatra. Cuando Ian termina, simplemente se levanta molesto y le dice que espera que esté satisfecha. ¡Qué fuerte! Ella trata de acercarse a él, pero él simplemente le da la espalda y se va. Y de manera desesperada, ella le dice, esta noche, te necesito esta noche y la siguiente. Y también debes abrazarme. Ian no contesta, pero de manera enojada simplemente contesta que se retira por ahora y avienta el paño o uno de los paños con los que limpió a Elsa. Ella simplemente baja la mirada porque sabe que lo que hace no está bien. Y yo aquí es donde digo, Mija, tantito. Amor propio, en fin. ¿qué pasará? Lo descubriremos en el siguiente capítulo. Continuamos con este capítulo 4 que nos lleva a conocer un poco más sobre la infancia de nuestra protagonista y el por qué se comporta como se comporta. Y el capítulo inicia precisamente con nuestra protagonista Elsa siendo revisada por su doctor, porque resulta que ha estado enferma y ella básicamente siempre tiene problemas de salud. El doctor que la está revisando le dice que el pronóstico no es bueno. Esperaba que llegara a una edad adulta y llegando a esa etapa pudiera mejorar su estado de salud. Sin embargo, las condiciones de Elsa no son buenas, pues su cuerpo sigue siendo muy frágil. Elsa escucha estas noticias triste porque su familia, su madre y su padre, le han hecho ver que al ser mujer ella no aporta nada a la familia y solamente la quieren viva para una cosa, y es que ella pueda casarse con un noble y tener un heredero varón. Y si ella puede hacer eso, entonces habrá servido de algo su vida. Básicamente la han mantenido con vida para que ella pueda tener un niño y después a su padre ya no le importará si ella vive o muere. Y el doctor está del lado del papá y de manera cruel le dice a Elsa que espera que sus descendientes puedan llegar, porque al ritmo que va ni siquiera va a poder hacer algo bueno, que es dar un hijo varón para el marquesado. Esto descontrola totalmente a Elsa, que estaba tranquila escuchando todo lo que le decía el doctor, así que se abalanza sobre él y le jala el cabello fuertemente y comienza a golpearlo. Las sirvientas que están al lado intentan controlar a Elsa diciéndole que se calme, pero Elsa solo se enfurece más y le dice qué es lo que acaba de decir. Esto es una vergüenza. ¿Cómo se atreve a tratar así a la hija del marqués? No puede estarle diciendo esas cosas. Y realmente ella tiene razón. El doctor sí fue bastante grosero, pero a este punto realmente a nadie le importa lo que siente él o lo que es bueno o no para ella, o si es correcto tratarla de cierta manera o no. Cuando por fin logran separar al doctor de Elsa, el doctor termina quejándose diciendo que tiene muy mal temperamento, pero se voltea y le dice que es bueno que haya decidido casarse para que pronto se embarace y por fin pueda hacer algo bien. Ándeme, feliz. Ella solo le grita que es un maldito bastardo. Y sí, la apoyo en esto. Casi la avienta hasta el sartén, pero el doctor logra salir prácticamente ileso. Y en otra escena, ya en la noche, ya durante la cena, el papá de Elsa le dice que escuchó que el doctor vino a visitarla durante esa mañana y que sabe que su salud está igual o peor. Y por eso ya consiguió un prometido para Elsa. Ella ya lo sabía, pero resulta que su compromiso se va a adelantar. El flamante prometido iba a llegar hasta casi dentro de 6 meses, pero adelantaron la visita y va a ser básicamente para este mismo fin de semana. Y mientras el papá le está diciendo esto, de manera discreta una sirvienta le pide que se cubra el cuello porque tiene las marcas de las noches de pasión con el rey. Bueno, nadie sabe que es el rey, pero nosotros sí. Su padre, Elliot, al observarla detenidamente, le llegan recuerdos del pasado, en donde era feliz con su esposa, sobre todo cuando se embarazó por primera vez. Tuvieron un hijo que fue sumamente esperado, porque lo que ellos querían para la sucesión era precisamente un varón. El niño se llamaba Dominic. Desgraciadamente, por los malos cuidados, imagínense, era querido, era adorado y aún así no lo cuidaban como debían, porque los nobles tienen a los hijos, pero siempre se los dan a una institutriz o a una niñera. En este caso, quien estaba a su cargo no lo cuidó debidamente y tuvo un accidente cuando su pelota se fue al río. Eso hizo que Dominic
siendo un niño pequeño, quisiera ir por su pelota y terminara ahogado. Y así se fue la posibilidad del marquesado de tener un sucesor. Desgraciadamente para él, el siguiente embarazo de la marquesa sería el de ella, y su cuerpo quedaría tan debilitado que cuando nació nuestra protagonista, en lugar de que fuera algarabía y fiesta, todo fue soledad y silencio. Nadie en ese castillo quería a una niña, todos querían al repuesto de Dominic, aunque esto suene cruel, y esto terminó por volver loca a la marquesa, porque los doctores le dijeron que ya no volvería a quedar embarazada, pues después del difícil parto de Else, su cuerpo había quedado demasiado lastimado, y otro parto solo implicaría que el bebé o ella murieran. La señora no hizo caso y volvió a embarazarse, y efectivamente tal y como se lo habían dicho los doctores, el bebé murió a los pocos días. Esto terminó por colapsar a la mamá de Else, quien terminó arrodillada a los pies de su esposo pidiéndole que no la dejara, porque no era su culpa que esa niña maldita, porque así la llamaba a Else, siendo Else todavía una bebé, ella decía que esa niña maldita la había dejado seca y tenía miedo de que el marqués la dejara, porque en esa época una mujer que no podía tener a un hijo varón era una mujer que no servía. ¡Qué horror! El marqués, que adoraba a su esposa, evidentemente no se divorció, pero el daño ya estaba hecho. Ya no volvieron a ser felices y pasaron a odiar a una pobre bebé que quedó abandonada. Incluso la mamá de Else intentó quitarle la vida, siendo ella una bebé. Imagínense la locura. Así que tuvieron que separarla de la mamá. El papá, sumido en sus recuerdos, solo puede decirse a sí mismo que si nada de eso hubiera ocurrido, que si él no hubiera nacido, él no estaría en la situación en la que está ahora. ¡Qué maldita! Ya de regreso a la realidad, cuando le confirma que ese mismo mes Milian, su prometido, llegará a visitarla para formalizar en 4 días, espera que ella se comporte de la manera debida, pues es su deber tener un varón. Imagínense. Terminando esa horrible escena, Else camina sola en los pasillos de su enorme castillo y se va a una zona apartada, una en donde están guardadas todas las cosas que ya no quieren en el castillo, y eso incluye un piano que está totalmente tapado por una sábana, porque ese piano se volvió algo grotesco de escuchar y de ver para su padre, pues su madre tocaba el piano y su padre también, y cuando recién se casaron disfrutaban de tocar el piano para ellos, y era un momento que disfrutaban porque era un momento súper romántico y tierno de ellos, y cuando todo cambió, eso se acabó, y no permitieron que él aprendiera a tocar, así que mandaron el piano a esa zona sola, a esa zona abandonada. Pero él, siendo niña, descubrió el piano, le llamó mucho la atención y nadie sabía tocar el piano por instrucciones evidentemente del marqués, pero como estaban tan lejos, realmente nadie iba a escuchar el sonido. Y aunque ella quería aprender, no había nadie que le enseñara. Hasta que, claro, llegó el rey, que ella conoce como Ian. Y ella se acerca al piano, la Else ya grande, y también divaga en sus recuerdos. Cuando su madre, siendo ella una niña, le tocaba gentilmente la mejilla para decirle cosas crueles. Le dijo con manos frías que lo mejor para ella y para sus padres era que muriera. De esa manera, él dejaría de ser una persona malvada y liberaría a sus padres de su presencia. ¿Qué? ¿Quién le dice eso a una pequeña niña? Y todavía la mamá loca remata diciéndole que si crece y le da un sucesor al marquesado, papá y mamá volverán a ser felices. No, bueno, esta tiene el título de mamá del año. Fue ahí cuando iba más seguido a intentar aprender a tocar el piano, pero lo hacía sola. Y nuestro prota un día llega, y obviamente, como es el rey, aunque nadie lo sabe porque está encubierto, él sí fue educado para aprender a tocar el piano y otros instrumentos, y además tiene conocimiento de muchas materias. Y al ver a la pobre niña que está intentando aprender sola, Ian se acerca y de manera dulce y tierna le dice que él le va a enseñar y ese va a ser su secreto. Estas muestras de afecto fueron las primeras muestras de afecto que él tuvo en su vida.
Y por eso podemos entender el apego tan grande que tiene hacia Ian, porque ella cree que es el único que la ha tratado bien. Y no está mal, de hecho tiene razón. El único que la ha tratado de manera decente ha sido Ian. El único atisbo de felicidad ha sido con él. Y entonces la protagonista regresa a la realidad porque sabe que esos recuerdos felices, los únicos que tiene, se van a ir, porque ella va a tener que casarse, va a tener que dejar a Ian atrás. Y cuando está regresando al castillo, está escuchando, obviamente, a las chismosas hablar sobre el matrimonio de la futura señora, o sea, Elsa. Y están diciendo maliciosamente que si ella se va a llevar a su sirviente favorito, Ian, porque tener más de un sirviente es raro, y sobre todo tener a un sirviente por las noches. Él se enciende, pero decide controlarse, porque sabe que si les hace algo, les estará dando la razón. Así que inhala, exhala, inhala, exhala, y se queda increíblemente callada, y simplemente las deja irse, se esconde y vuelve a caminar por el pasillo. Y entonces se asoma por la ventana y ve a Ian, algo que la hace feliz hasta que descubre que Ian no está solo y una mano femenina se acerca para acariciarlo. Y sí, es la misma sirvienta a la que ha golpeado antes por celos. Así que nuestra prota se enciende y sale corriendo, toda enloquecida, para irle a quitar a la entrometida. Y aquí termina el capítulo 4. Capítulo 5. Cuando Elsa se queda viendo por la ventana que su adorado Ian anda siendo tocado por la sirvienta que más odia, sale despavorida, no sin antes gritar: ¡esa perra! ¡Uy! Y sale corriendo como loca por todo el castillo gritando que ese hombre es suyo. Bien a lo Paulina Rubio. Y no le importa con quién se tope, los empuja, los hace a un lado. Y obviamente los sirvientes se quedan totalmente asustados por la actitud de Elsa, que realmente sí se ve como una loca. Y los sirvientes solamente pueden suspirar cuando la ven correr y deciden esconderse o hacerse a un lado y piensan que es simplemente otro día más con esa loca en el castillo. Y mientras Elsa va corriendo, se acuerda de las últimas palabras de su padre cuando le dice que se va a casar en agosto, en básicamente unos cuantos meses, ya a la vuelta de la esquina. Y ella está pensando en esto porque sabe que es el tiempo que le queda con Ian y ella solamente quiere a Ian con ella durante ese tiempo, porque cuando se case lo va a dejar de lado, porque sabe que solo tiene que cumplir una sola obligación en su vida, que es tener al heredero de su futuro esposo. Sea quien sea el tipo, ella tendrá que cumplir, y solamente quiere a Ian para ese tiempo con ella, ese atisbo de felicidad, y no quiere que nadie más lo toque, porque durante ese tiempo es suyo. Y la otra mujer, que él cree que está enamorada de Ian, no puede tocarlo en su cabeza, claro, durante ese tiempo. Ya una vez que ella lo deje, pues ya se lo va a dejar y es todo su vida. Así, bien usado el tipo. Y por fin, después de tanto correr, él llega hasta donde está Ian y ella pregunta: ¿My lady? Como si no supiera, y sale toda cansada diciendo: ¡Hey, tú, pequeña perra! Y de nuevo, ¡zas! Tremendo cachetadón y jalón de cabellos, mientras le dice que le advirtió, le dijo y le reiteró que ese hombre es suyo. Así que no lo toques. Y sopas, que la empieza a golpear. ¿Y saben qué hizo Ian? Nada. Se quedó ahí viendo todo, cuando él ya le andaba casi sacando hasta los ojos, mientras le decía que cuántas veces tiene que repetirle que ese hombre es suyo y que no se puede acercar a él. ¿Cómo le hace entender? Si no entiende con golpes, va a tener que entender con otra cosa. Y ahí está, casi matándola, mientras Ian está frío como el hielo. No hace absolutamente nada, hasta que yo creo que por fin reacciona y detiene a él, pero lo hace porque otros sirvientes ya empiezan a acercarse al lugar para ver qué está pasando, y obviamente hay una escena de celos ahí, por lo que Ian no quiere que esto pase a mayores, así que termina por detenerla y se la lleva evidentemente a su habitación ante los ojos de todos los sirvientes, porque así nadie está para atender a él, nadie está para hablarle o decirle algo que la haga sentir bien, nadie la trata bien, a nadie le importa. Pero claro, El chisme es el chisme. Y ahí sí
se juntan todos. Ian la abraza y le dice que todos están observando, que se calmen. Y vaya que el tipo sí la controla, porque le dice, a él en realidad no le importa si golpea a su sirvienta, así que la carga, se la lleva en brazos y le dice que se la lleva. Ian, ya calmándola, le dice que Ivana tiene razón, que ya no puede andar afuera porque se va a enfermar y va a tener problemas. Él le dice que de nuevo está del lado de esa mujer, pero Ian la ignora y le dice que sus zapatillas son pequeñas para ella, ya no le quedan. Y aquí descubrimos un caso bastante extraño. Resulta que esas zapatillas que él está usando fueron regaladas nada más y nada menos que por Ian. Él le dice que es algo que a él no le importa. Le gustan y las seguirá usando, pero Ian las avienta y se burla de él y le dice que si acaso unas zapatillas dadas por un sirviente son tan importantes para la dama, debe ser inteligente y darse cuenta de que en 2 meses debe jurar pureza y obediencia a un sacerdote en la iglesia para con su marido, y ella está atesorando el regalo de un sirviente, regalo que él le dio, por cierto, y termina diciéndole que cuida de ese regalo como si fuera un tesoro, que si acaso no es ella la joven que debería estar ocupada en recibir a su futuro esposo. Él corre para recoger las zapatillas y las abraza con muchísimo cariño porque fueron un regalo de Ian. Ian se hinca, la agarra de la cara delicadamente y le dice cínicamente que si él coquetea con otras mujeres o no, ese no es asunto suyo. ¡Tómala! Hijo de su tal por cual. Aquí nos damos cuenta de que Ells no es más que el juguete de Ian y no lo contrario, como Ells piensa. Y así termina el capítulo 5.